Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 6, y vamos a ver los versículos del 1 al 7. Para esto te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente, mis hermanos y yo, de escudriñar tu palabra, de reunirnos por este medio y, Padre bendito, buscar tu consejo. Te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres ese mensaje que preparaste el día de hoy para nosotros. Esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Hechos 6 y manténgalo ahí mientras hablamos acerca de esta introducción. El pasaje que vamos a leer hoy nos habla directamente a nosotros, a los que no hemos obtenido un título en el seminario o a aquellos que no nos dedicamos de tiempo completo al ministerio. Es para ti, hermano, que estás escuchando hoy este mensaje. Nos habla de los apóstoles y a su vez estos que fueron líderes de la iglesia primitiva. Tenían cada vez menos tiempo para dedicarse a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios, ya que se encontraban tan agobiados debido a las exigencias diarias de los nuevos creyentes, que ya se contaban más de 5,000 hombres para ese momento, por lo que se estima que contando hombres, mujeres y sus hijos, o sea, las familias completas, la cifra sería mayor a 20,000 seguramente. Debido al desarrollo de la iglesia, hubo que tomar decisiones de cambio en la forma en que ellos venían desarrollando sus actividades. Y entonces decidieron delegar los trabajos materiales y de servicio y escogieron entonces a hombres que les ayudaran con aquellas tareas. Aquellos fueron hombres consagrados al servicio del Señor, bajo la coordinación y cuidado de los apóstoles. Ahora, ¿por qué es que nos habla entonces a nosotros si está hablando de los apóstoles y de los hombres que ellos eligieron? Medita en las siguientes preguntas, mi hermano. ¿Por qué no te has integrado al trabajo de la iglesia? ¿Sabe cada uno de ustedes cuál es su función en el trabajo de la iglesia? ¿O acaso eres de los que creen que solamente el pastor debe de trabajar en la iglesia y para la iglesia? Y sabes, lo último, ¿cómo podrías apoyar al pastor y ancianos de la iglesia para que ellos desempeñen mejor su servicio? Veamos el estudio de este pasaje en 3 puntos. El primero es, ¿qué es la iglesia? El segundo, el Señor instituyó una iglesia organizada. Y el tercero, la elección de los diáconos. Vayamos entonces al primer punto. ¿Qué es la iglesia? Por definición, iglesia, eclesia, que viene del griego, es un término que se refería a cualquier reunión o asamblea celebrada para fines ya sea políticos o religiosos. Eclesia. La iglesia bíblica es una organización divina. Y es una organización divina, como lo dice en Mateo 16:18, donde encontramos la siguiente declaración del Señor: edificaré mi iglesia, o sea que es edificada por Él mismo. Estas palabras nos indican que la iglesia es suya, no nuestra. El Señor la edificó y no nosotros. Él la rescató, le da crecimiento, la perfecciona cada día hasta la entrega victoriosa y llena de gloria, sin mancha, sin arrugas, en el día postrero, santa y sin mancha, como lo podemos leer en Efesios 5:27. También la iglesia es una casa espiritual. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La iglesia no es un edificio material de cemento, de tabique, mármol, madera, acero, etc., sino el edificio espiritual levantado sobre la roca invariable y eterna que es Cristo nuestro Señor. Es un edificio en el que cada creyente es una piedra, pero es una piedra viva, es decir, una piedra que se mueve, que actúa, piensa, siente, trabaja,
es decir, que tiene una responsabilidad y que cumple con ella de acuerdo a la voluntad de Dios y por amor al Señor. En 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Roca y piedra unidos íntimamente. La roca que es Cristo y las piedras que somos nosotros unidos. Esta es la casa espiritual de Cristo, de la que habla Pedro y Pablo. También la iglesia es el cuerpo de Cristo. Romanos 12:5 dice así la palabra: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es también, según la palabra de Dios, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo, y los creyentes, los distintos miembros que forman el cuerpo. Así que si formamos parte de un cuerpo, y principalmente el cuerpo de Cristo, debemos de tomar nuestra responsabilidad como miembros de ese cuerpo. Cada miembro con un oficio determinado por la voluntad del Espíritu Santo, que repartió los dones a cada uno para crecimiento de la iglesia y para crecimiento propio y mutuo de cada uno. Iglesia es entonces la asamblea celebrada por los santos en donde se reúnen dos o más para tratar asuntos guiados por el Espíritu Santo y en obediencia al Señor. La iglesia, al ser un cuerpo formado por piedras vivas, por lo tanto se trata de un organismo vivo y como tal debe de desarrollarse, no solo para crecer, sino también para moverse, ejerciendo el trabajo para el que ha sido formado por su cabeza, que es Cristo nuestro Señor. Punto número 2. El Señor instituyó una iglesia organizada. La iglesia no puede ir a la deriva, sin rumbo. La iglesia es una congregación organizada. De otro modo, no podría cumplir la misión para la que fue encomendada. Cristo, el Cordero, realizó el sacrificio en sustitución de nosotros los pecadores. Y a la iglesia, por medio de sus miembros, tiene una misión por la que le toca el privilegio de extender por todo el mundo el evangelio de salvación de Dios en esa gran comisión que el Señor nos dio. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. En toda organización, por lo tanto, también en la iglesia hay división de trabajos, de responsabilidades, de acuerdo con el llamamiento, los dones y capacidades dadas por el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. En la iglesia primitiva se tenía un buen número de ministerios. Vayamos a Efesios 4, versículo 11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El trabajo y sus responsabilidades se realiza por medio de personas nombradas por la iglesia como cuerpo de Cristo y dirigidas por Cristo como cabeza. En la iglesia primitiva se mencionan a pastores y diáconos. Los oficiales de la iglesia han ido aumentando y variando según las necesidades que tenga la iglesia. Enseguida, nuestro pasaje se enfoca a la elección de los primeros diáconos. Los diáconos de la iglesia primitiva. Punto número 3. La elección de los diáconos. Del griego tenemos los siguientes conceptos, muy parecidos, muy similares, porque son palabras griegas que se enfocan hacia lo mismo. Diáconos. Diáconos se traduce como siervo. Diaconía es el servicio y diaconeo es servir. Entonces, diácono, por inferencia, es un siervo, ministro, cualquier servidor en la iglesia que sirve bajo el liderazgo de la iglesia para atender los trabajos de la vida de la iglesia. La vida, porque la iglesia es algo vivo, que debe de moverse, por lo tanto necesita siervos que atiendan ese servicio.
El servicio de un diácono no debe de confundirse con el de su don. Veamos ahora el llamado y el nombramiento de los primeros diáconos en esta iglesia primitiva. En Hechos 6, versículo 1 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice la palabra, como creciera el número de los discípulos, los griegos empezaron a murmurar respecto a que las viudas de estos eran desatendidas. Como se trataba de sus viudas, el reclamo fue inmediato. Los griegos consideraban que sus viudas no recibían una parte equitativa de los alimentos que la iglesia suministraba. Pero antes que creciera la murmuración, los apóstoles decidieron tomar cartas en el asunto. Versículo 2 de Hechos 6. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir a las mesas. Esto puede tener dos connotaciones. Podría referirse a las mesas en que se atendían los negocios materiales de la iglesia: mantenimiento, construcción, limpieza, etc. O bien a las mesas en que eran servidos los alimentos. En ambos casos, no era justo que los apóstoles dejaran la tarea para la que habían sido llamados. O sea, dejar de enseñar y de predicar la palabra de Dios para servir las mesas, habiendo otros miembros que podían hacerlo. Así como en nuestra iglesia, hay muchos miembros ahí sentados, pero todos quieren que el pastor sea el que les sirva. La organización de la iglesia cambió debido a la pronta necesidad creciente de las demandas de servicio de los miembros y a que la tarea importante a que los apóstoles habían sido llamados no debía ser desatendida por trabajos que podían ser delegados en otros servidores surgidos de la misma congregación. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Aquí no se menciona diáconos, sino se utiliza la palabra servidores, pero recordemos que esto es una traducción, pero se sientan las bases para la elección de estos. Dice: buscad pues, hermanos. ¿Por qué buscar? Estaba claro que era evidente que no podían nombrar a cualquiera para cubrir una necesidad que representaba el trabajo para el Señor. Esto debía ser realizado por hombres que cubrieran ciertos requisitos y fueron mencionados por los apóstoles. 7 varones de buen testimonio. Estos es que no tuvieran nada grave que los acusara e impidiera el desempeño de su ministerio. Es evidente que en ninguna congregación podemos encontrar hermanos de testimonio totalmente intachable. Y eso por sí mismos, pero sí de hermanos dispuestos a hacer la voluntad del Señor y que hayan sido perdonados, que se hayan arrepentido a fin de ser intachables por la obra de Cristo en sus vidas, no por ellos mismos. Hermanos que procuran andar siendo cristianos de buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. O sea, en lo público y en lo privado. Llenos del Espíritu Santo también es otro requisito. Esto es la experiencia continua de vivir bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Esto significa que den muestra de querer hacer la voluntad del Padre constantemente, siendo obedientes a sus órdenes. Enseguida veamos algunos indicadores que podrían ayudarnos a visualizar si algún hermano está lleno del Espíritu Santo y para saber si es recomendable
para el servicio del Señor. 1. Son hermanos que son fiel asistentes a las reuniones de la iglesia. Son fieles lectores de la Biblia. Son hermanos diezmadores y ofrendadores de todo lo que Dios les da. Están dispuestos a ser alistados y desear dirigir algún trabajo dentro de la iglesia. Y además son hermanos interesados en cumplir la gran comisión. Esto es evangelizar, tener el deseo de traer almas a los pies de Cristo. El tercer requisito es y de sabiduría. La sabiduría es el principio al temor de Dios. Esto es, hombres temerosos de Dios, con grandes deseos de capacitarse y obtener los conocimientos necesarios para el desempeño de su trabajo encomendado por el Señor en su iglesia. En 1 Timoteo 3, del 8 al 13, podemos ver cómo Pablo ordena y complementa esta lista para que aquellos que quieran coordinar y participar en alguna actividad de la iglesia se prueben y vayan desarrollando cada una de estas características enlistadas. Los diáconos, dice Pablo, asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos, celosos de la fe, de limpia conciencia, pero además de considerarse aptos para cumplir con los atributos anteriores, deberán estar dispuestos a ser sometidos a prueba y deberán haber sido librados de toda culpa a fin de ser irreprensibles. Esto es, que se hayan arrepentido y cambien su rumbo, dejar el pecado para caminar en la dirección de Cristo. Esto debe de ser irreprensibles a los ojos de Dios y de la iglesia. Ahora, ¿por qué se deben apoyar los líderes de la iglesia en hermanos que sirvan? Nos contesta la palabra en Hechos 6, versículo 4. Y nosotros, esto es, los apóstoles, los líderes, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El saber que se cuenta con el apoyo de personas idóneas para cumplir con los trabajos que la iglesia demanda a cada uno de sus miembros, el pastor y sus ancianos pueden dedicarse y centrarse en el llamado a que fueron convidados. Esto es, persistir en la oración y al ministerio de la palabra. Esto debe de ser la prioridad de los líderes de la iglesia. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 varones de origen griego para servir a sus congregantes. Una vez que la iglesia propone a aquellos que han de servir, el liderazgo de la iglesia debe de presentarlos con nombre y apellido, formalizando así a aquellos que trabajarán en las posiciones de liderazgo de la iglesia, a fin de que sean observados y sometidos a prueba, y así la congregación misma pueda confirmar y dar fe que son idóneos para la actividad que se les está encomendando. Versículo 6 de Hechos 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Una vez elegidos por la iglesia, les fueron presentados a los apóstoles para que ellos los presentaran a toda la congregación y les dieran reconocimiento público como siervos de la iglesia. Cuando estos son confirmados por Dios y por la iglesia y son nombrados oficialmente siervos, lo que trae consigo una mayor responsabilidad, más que una distinción jerárquica, ya que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos los miembros del cuerpo somos iguales, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. Hechos 6:7.
y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si cada uno de nosotros tomamos nuestro lugar como piedras vivas dentro del trabajo de la iglesia y obedecemos al Señor, la palabra y el número de los miembros crecerá grandemente y los pastores y maestros podrán ejercer su ministerio obedeciendo al Señor, dedicándose cada uno de ellos a predicar la palabra de Dios según sus dones y el llamamiento del Espíritu Santo. En conclusión, mis hermanos, el diácono es de gran importancia en la iglesia para dar servicio, sirviendo a los miembros con respeto, gratitud y amor. Absolutamente todos deberíamos vernos reflejados en esos 7 diáconos. Nuestra iglesia tiene la misma necesidad de contar con hombres y mujeres consagrados y llenos del Espíritu Santo que se unan al ministerio de la iglesia. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Escuchen esto. A todos los santos en Cristo Jesús. Esto es la iglesia. Que están en Filipos con los obispos, o sea, los pastores, y diáconos, los servidores. El trabajo de la iglesia debe de estar sostenido por los pastores, los diáconos y por todos los miembros de una congregación, por medio de los ministerios. El llamado para el trabajo en la iglesia debe desempeñarlo todos los hombres y mujeres de la congregación. En Romanos 16:1, por si tenemos duda de si también las mujeres participan en esto, claro que sí. Dice Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Como nos lo instruye Pablo en Romanos, también este concepto de servicio incluye a las diaconisas, esto es, las siervas. Hermanos, hermanas, ahora nos surge otra pregunta. ¿Cómo es que podemos participar en la vida de la iglesia? Esto puede ser en el servicio, dando mantenimiento al templo, elaborando planes de desarrollo y enseñanza, organizando el trabajo de la iglesia, trabajando en la librería de la iglesia, uniéndose a la oración por los asuntos comunes, visitando a los enfermos, organizando ministerios de trabajo, planeando la enseñanza, revisando el contenido de clases y predicaciones, participando en la evangelización, organizar grupos de alabanza, participando en la construcción del templo, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo en una iglesia es inmenso. Una plática con los pastores y líderes de la iglesia podría proporcionarte una oportunidad para poner a trabajar tus dones en la congregación. ¿Y cuáles ministerios de la iglesia podrías ejercer donde pudieras poner a trabajar tus dones y servir al Señor? Pues en la predicación y la enseñanza, en el evangelismo y las misiones, la adoración, la oración, el discipulado, el pastoreado de pequeños grupos de estudio, la edificación de la familia, la capacitación de los santos, la administración de las ofrendas, el compañerismo, el servicio interno en la iglesia, pero también el servicio externo. Ahora, ¿qué esperamos, iglesia, para hacerlo? 1. Los líderes de la iglesia, ¿qué esperan para organizar ministerios para que los dones de la iglesia se pongan a trabajar? Y 2. Las piedras vivas, tú y yo, como miembros de la iglesia, ¿qué esperamos para alistarnos e involucrarnos en los asuntos del Señor? Inclina tu rostro, hermano, y oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que este mensaje no solo quede en nuestros oídos, no solo quede grabada en nuestra mente, sino también sea grabado en nuestro corazón y podamos, Señor, estar dispuestos a servirte como diáconos, como servidores, como obispos, como maestros,
como pastores. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos un don que tú nos diste en el momento de nuestra salvación. Ayúdanos a encontrar, Señor, ese ministerio en el que podamos servirte, honrarte y alabarte. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.